Bueno, vamos a continuar y empezamos el último encuentro de esta tarde. Y empezamos nombrando otra vez patrocinadores que son los que permiten que realicemos este evento, que demos algo de tomar, de comer, todo dinero entre los recursos de los que hablaba necesarios para una crisis o plan de crisis. El dinero también hay que tener. Bueno, los patrocinadores latinos tenemos este año al Banco de Seguros del Estado, Oro, AGESIC, Security Advisor, Quanam, Datasec, KPMG, EOA, Arnaldo Castro, Red Hat, Plata, Casual, PMN, apoya Instituto Uruguayo de Auditoría Interna, Universidad de Montevideo, ORT, Montevideo, Uruguay, chapter del PM, Facultad de Ingeniería, Internet Society, IEEE, ASIAP, Microsoft, Crow Forward, Uruguay Natural y LACNIC. Bueno. Ahora tenemos el segundo panel de ciberseguridad con el título ¿Qué ha pasado durante 2017? ¿Qué está pasando hoy y qué esperamos para el futuro? El moderador de esto será Maximiliano Alonso, que es parte de la directiva de ISACA, certificado CISEME, consultor en la empresa TIB. Bueno, los dejo con él. A ver. Bien. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar acá. Tengo el placer de tener dos profesionales de la seguridad informática, a los cuales admiro mucho, y dos personas a las cuales quiero más aún, Mauro Flores y Mauricio Campiglia. Mauro son dos personas más que conocidas en el ambiente, ¿no? Pero Mauro es gerente del departamento de ciberseguridad en Deloitte, ¿sí? Tiene más de 20 años de experiencia en temas relacionados con ciberseguridad. Mauricio es fundador de la empresa de consultoría en seguridad informática Krav Maga Hacking, ¿sí? Tiene la certificación de CISA y recientemente la certificación de PCI-P, ¿sí? Profesional PCI. Felicitaciones. Muy recientemente. Muy recientemente. Hoy de mañana. Hoy de mañana. En la mesa iba a estar también acompañándonos Mateo Martínez. Por motivos de fuerza mayor no nos pudo acompañar, así que mandan las disculpas del caso a toda la gente de SACA. Bien, lo que vamos a ver ahora es, vamos a hacer un panel, vamos a empezar a hablar un poquito, como dice bien el título, de qué fueron los ciberataques famosos que pasaron en este año 2007. Para eso vamos a ver 3 slides que dan un poquito de contexto. ¿Sí? Menciono el Twitter, es cierto. @Sigras 2017, Twitter del evento. Ahí se están subiendo fotos, se están subiendo comentarios. ¿Hay hashtag también? Hay hashtag. ¿Hay hashtag? ¿Cuál es el hashtag? ¿Sigras 2017? Sigras 2017. O sea que ahí hay todo el material para que lo veamos. Bueno, como les decía, vamos a ver un par de slides cortitas para contextualizar un poco, tirar una punta del hilo para empezar a desarrollar este panel y empezar a hablar sobre lo que ha pasado, ¿sí? Bueno, 2017 fue un año de ciberataques, ¿sí? Han habido ciberataques que generaron mucho ruido, que se hicieron muy públicos. Vamos a poner un poquito de fecha, ¿sí? El primero que se hizo conocido fue WannaCry. 12 de mayo del 2017 empezó a hacerse la infección, ¿sí? Comenzó como una infección a gran escala que particularmente comenzó con empresas españolas y empresas británicas, Telefónica de España, empresa de comunicaciones, Iberdrola, Energía, Fenosa también una empresa española, ¿sí? El Servicio Británico de Salud, ¿sí? Empresas que fueron
afectadas el 12 de mayo. ¿Sí? 24 horas después habían 74 países con empresas se vieron afectados. ¿Sí? 12 de mayo del 2017. El 13 de mayo a las 9 de la noche, ¿sí?, se habían reportado incidentes a nivel global. ¿Sí? O sea, la propagación que tuvo WannaCry fue muy abrumadora, ¿sí? O sea, se propagó muy rápido. Otro incidente que hubo, ¿sí?, NotPetya, ¿sí? Estamos hablando de ransomware, ¿sí? 27 de junio del 2017. Infecciones en Francia, empresas, ¿no?, instituciones, sistemas. Francia, Alemania, Italia, ¿sí? Principalmente Rusia y Ucrania, ¿sí? Ucrania principalmente, ¿sí? El ministerio de... Bueno, ahora vamos a hablar un poco más. Más de 80 empresas fueron afectadas a nivel global, ¿sí? Todo en cuestión de 24 horas. ¿Cuál era el impacto que tenían estos ransomware, estos malware? ¿Sí? Los sistemas que se habían afectado cifraban los archivos, ¿sí? Se cifraban los archivos, los datos, y se exigía un rescate en bitcoins, ¿sí?, a cambio del descifrado de los archivos. ¿Sí? Ese es el hilo conductor de esta charla y vamos a tratar de profundizar en estos aspectos. Si me permitís un comentario, Maxi, así como... Ahora tiene la palabra el panel, o sea que ya está. ¿Sí? ¿Sí? Entré justito, decimos. Entraste justito. Que el NotPetya en realidad yo no sé si lo catalogaría como un ransomware, ya que se probó de que en realidad el objetivo no era la recaudación de dinero, sino que la destrucción de la información propiamente dicha. Con lo cual, si bien es un malware, digamos, son dos malware bastante distintos en su espíritu, en su construcción, en distintos elementos, el WannaCry y el NotPetya. Y otra cosa que me parece bastante... Me estás contando los chistes porque eso tienes que responder las preguntas. Porque, no, que bastante me parece bastante interesante que recién estamos por la mitad del año, ¿no? Ahí va. Sí. Bueno, la primera pregunta es WannaCry y NotPetya, ¿sí? Como bien decía Mauro, WannaCry, un malware de ransomware, NotPetya efectivamente tenían una finalidad más de destrucción, ¿sí? Pero afectaron solo los sistemas Windows, ¿sí? Entonces la pregunta que viene acá a la mesa es ¿por qué afectaron solo los sistemas Windows? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la causa de que estos malware... Y justo es esa pregunta en un panel como este, ¿te das cuenta, sí, no? Afectaron los sistemas Windows porque la mascota de Windows no es un pingüino. Es difícil eso, de cuál fue la causa de esto, porque a mí hace un tiempo me habían enseñado a que para saber cuál es la causa de algo me tenía que hacer 5 preguntas y llegar hasta la última pregunta. Entonces, ¿cuál fue la causa de esto? ¿Puedo contestar como un panelista formado y hecho y derecho? Es multicausal. Pero podemos verlo de varias patas. O sea, ¿cuál fue la causa de que alguien hiciera eso? Bueno, a ver. ¿Cuál fue la causa de que pasara eso? Había una vulnerabilidad en el sistema. Había una vulnerabilidad en el sistema conocida. Había una vulnerabilidad en el sistema conocido que fue, a ver, y emparchada. En marzo del 2017. Conocida y emparchada. O sea, ¿cuál fue la causa de esto? No lo voy a decir. Decía el origen, entonces. El origen. Inoperancia. No, pero el origen, podríamos decir que a ver, existe. En marzo del 2017. Fallaron los procesos. En marzo del 2017 estaba la vulnerabilidad. El 10 de marzo del 2017 Microsoft larga un parche, el MS17010, ¿sí?, que corrige esa vulnerabilidad. Marzo del 2017. Voy a tomar para un poquito para atrás. El primer de detección fue el mayo, estamos hablando 2 meses después. O sea que había una vulnerabilidad en sistemas Windows, ¿sí? Había una vulnerabilidad en sistemas Windows conocido, que Microsoft lo corrigió en pocas horas, en 2 días creo que sacó el parche, ¿sí? Y sin embargo, aparecieron estos malware que aprovecharon esa vulnerabilidad. O sea, el Eternal Blue, que es
la vulnerabilidad de la cual estamos hablando. Ahí va. Te adelantaste, ¿no? No lo arreglaron en 2 días. No, tenía bastante tiempo, ¿no? Digo, es parte de lo que fueron las liberaciones de Shadow Broker, de lo que fue el leaking de las herramientas de la NSA. O sea, en realidad es una vulnerabilidad que tiene bastante tiempo. Hay distintas opiniones en la comunidad de cómo se llegó de alguna manera al WannaCry. Para mí hay un tema, estoy de acuerdo, de que de alguna forma fallaron los procesos hasta cierto punto porque depende de cómo evalúes vos esa vulnerabilidad en el contexto particular de tu organización y probablemente tengas una ventana de patcheo de 60 días o cosas por el estilo. Con lo cual, no necesariamente fallaban los procedimientos, porque yo estoy seguro que más de una de las organizaciones que están por acá, si tienen una vulnerabilidad que no es considerada crítica, necesitamos un micrófono más, si tiene una vulnerabilidad que no considera crítica, si no vamos a poner así, devolverle el micrófono a Máximos. Me pones un poco nervioso, Coco. No, No, pero esto va a terminar mal. Los 60 días puede llegar a ser un plazo razonable dentro de ciertos contextos. Entonces, no sé hasta dónde fallaron ciertos procedimientos. ¿Por qué Windows? A mí, por otro lado, creo que hay un tema simplemente de volumen. La mayoría de los ciberdelincuentes van al volumen, van a la masa. Y por más que a nosotros nos guste bastante más los entornos Unix, la realidad es que la probabilidad de contagio que podemos tener con un simple tema de números es mucho mayor sobre la población Microsoft que sobre la población Linux. Eso. Pero, a ver, Mauro tocó un tema que dice que esta vulnerabilidad se conocía de antes, ¿sí? En marzo se hizo, esa es la pregunta, a ver, ¿qué pensás vos? En marzo se hizo pública, ¿sí? Y Microsoft en marzo sacó el parche. En marzo sacó el parche. Ahora, sí. Mauro dio a entender, ¿sí?, que esta vulnerabilidad se conocía de mucho tiempo antes y en pocas palabras se da a entender, a buen entendedor, pocas palabras, quien conocía esto era la propia NSA. ¿Sí? Y de ahí que el leak de... Si lo conoce el NSA y no está publicado... Porque las herramientas de Eternal Blue existen desde hace mucho tiempo atrás. Las herramientas sí, pero las herramientas sí, la fuga de las herramientas también se conoce, no necesariamente se conoce la herramienta ni la vulnerabilidad que afecta a la herramienta. Y si me decís que hay una vulnerabilidad que alguien conoce y solo ese alguien, entonces tiene ventaja competitiva, pero no diría que es una vulnerabilidad conocida. Lo que sí podemos con certeza mencionar es que en marzo estaba el parche y mes y pico después había muchas máquinas todavía no emparchadas en empresas que claramente tienen una política establecida y tienen una gestión controlada. Esto lo que nos cambia, si querés, es la ventana de tiempo que hasta hace un tiempo manejábamos para asumir o estar tranquilos frente a ciertos riesgos. Esa ventana cambió. Ya no podemos pensar que si salen las vulnerabilidades, cierto tipo de vulnerabilidades podemos emparcharlas meses después o esperar a que algo se pueda apagar. Hay que repensar de repente esa perspectiva. Yo lo que creo es que me parece que lo que hay que, más que nada, es afinar un poquito el lápiz en el sentido de que está bien de tener ciertas ventanas de tiempo para la aplicación de parches que se evalúan como no críticos, que me interesaría saber quién evalúa un parche, digamos una vulnerabilidad que te pueden tomar un control remoto del equipo como no crítica, pero bueno, más allá de eso, hay que ver sobre quiénes estamos aplicando esa ventana de tiempo. O sea, no es lo mismo el proceso que yo tengo que hacer para parchar un servidor central con las complejidades y con los potenciales problemas que tendría de que el parche no quede bien aplicado y me genere algún problema en una instalación de un servidor central, que una estación de trabajo. Y me parece que muchas veces en las organizaciones se aplica como que tabla rasa de que todos los parches se aplican en estas características. En realidad, uno tiene que decir, no, sobre mis servidores, que potencialmente un problema de que, no sé, el parche quede mal aplicado y el servidor tenga que reiniciarlo o deje de funcionar y tenga que restaurarlo o lo que sea, me puede generar una interrupción en mis servicios
tengo que tener ciertas ventanas porque implican ciertas pruebas, verificaciones y todo lo demás. En una estación de trabajo, a mí que me disculpen, pero si alguien por un día o por unas horas se le complicó, bueno, so sorry. Entonces, ahí me parece que se tiene que ir a un esquema de no aplicar esa tabla rasa, y por eso digo afinar un poco el lápiz. Es decir, estos equipos 24, 48 horas máxima, estaciones de trabajo deberían estar aplicados los parches. Servidores claramente requieren un análisis un poco más profundo para ver qué medidas tomar y en qué tiempos. Está bien, pero yo no puedo hacer eso con todas. Y normalmente los puntos de entrada a las organizaciones son las estaciones de trabajo, mucho más que los servidores. O sea, el objetivo es el servidor central, pero normalmente mi punto de entrada, si mi punto de entrada es el servidor central, estamos en un problema mucho más grande. Bueno, hay un tema, hemos hecho análisis de internet, es increíble la cantidad de servidores con servicios de SMB que fueron lo que aprovechaban esta vulnerabilidad conectados directo a internet. Sí, ahí fallaron otros procesos. ¿Sí? Bueno, de hecho, previo a la liberación del WannaCry, algo así como 6 horas antes a la liberación del WannaCry, se registró un escaneo particularmente virulento, sobre todo a internet, de los puertos asociados al SMB. Que llamó un poco la atención. O sea, todos somos conscientes que en este momento, mientras hablamos, ahí nos están escaneando los puertos SMB, los equipos de todos nosotros, ¿no? Pero, sí, claro, porque permanentemente, sí, ya se cambió. Pero se detectó como que fue una cosa que después, como que connecting the dots backwards, o sea, uno decía, pero qué especialmente virulento que fue eso. Y hubo ese escaneo masivo previo. Y sí, lo cual no tiene mucho que ver con, o sea, no tiene, no se alinea mucho, por lo menos no está del todo, no se habla del todo con algunas teorías sobre la construcción del WannaCry, porque el WannaCry tenía algunas particularidades que eran raras, por llamarlo de alguna manera. Extraterrestres. O sea, de entrada la siguiente pregunta. ¿Hay indicios o hay algo que lleve a identificar quién estuvo detrás? ¿Me dejás pasar un avisito chiquito antes? Sí, claro. Porque quiero basarme en lo que él estaba mencionando, justamente por algo que a mí me gusta, no sé si impulsar, pero es una cosa que tengo en la cabeza demasiado permanentemente. No, pero ya casi nada. Mira, hubo un escaneo masivo muy virulento un rato antes, en estos términos que estamos hablando, y eso alguien lo sabía, alguien recibió esos escaneos. La inteligencia detrás de eso, ¿cómo hacemos para compartirla, para que yo pueda rápidamente tomar ventaja de algo que alguien ya se dio cuenta? Porque en el campo que ellos juegan, y me refiero a ellos, a los atacantes, se hablan todo el tiempo. Y en el campo al que nosotros jugamos, pero ni loco te digo lo que me está pasando a mí. Bueno, existe, ¿me explico? Se llama TIA, Threat Intelligence Analysis, que son bases compartidas que precisamente lo que hacen o tienden a hacer son los CyberSOCs que están monitoreando internet de distintas organizaciones que comparten información. Te la llevo, sé que hay, de hecho, estoy trabajando para una, exacto, no hay cultura, no solo de uso. Me estás hablando del CyberSOC, tú tenés un SOC, perfecto, lo que vos te enterás, queda tu SOC, no alimenta mi SOC, a menos que estemos en algún esquema CERT o lo que fuere de compartir, pero eso, en esta sala, digamos, en Uruguay, al promedio de empresa Uruguay, no llega. Bueno, el tema es que me parece que hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que el compartir información es una de las principales armas que tenemos para defendernos de los atacantes. Es lo que decías vos, ellos se comparten todo. ¿Vos querés saber cómo armar un ransomware? Andá a la Deep Web, ahí están todas las instrucciones. ¿Querés saber de dónde lanzarlo? Ellos te dicen, mirá, los países que no tienen extradición, dependiendo de cuáles van a ser tus targets, los requerimientos legales. Está todo el manual de cómo ser un excelente delincuente informático en internet. Y sin embargo, la información que nos permite a nosotros tomar ventaja para defendernos es muy difícil de compartir. Yo sé que se están haciendo muchos esfuerzos, pero es una cosa que me acuerdo que hace varios años armamos con alguna gente de Lowas y la gente de las instituciones financieras, un grupo que tenía como objetivo eso, que duró un tiempo, después se desarmó, ahora está de vuelta trabajando con la gente del CERT y todo lo demás,
Pero es muy importante que si yo, institución X, tengo un ataque o algo que sospecho que es un ataque, comparta con las otras organizaciones de que desde esta IP o estoy teniendo determinado tipo de ataque, porque entonces me sirve a mí para tomar medidas preventivas o estar más atento a lo que eso pueda significar. Pero tenemos que automatizarlo. Claro. Porque si yo espero a darme cuenta en mi dashboard que pasó algo, levanto el teléfono, llamo al CERT, espero que el CERT saque una notificación, consumo la notificación del CERT por otra persona que espera para ir a configurar ya perdí. Estamos hablando de ventanas de tiempo, volvemos sobre esto, ventanas de tiempo que están haciendo que esto sea difícil. Con lo cual, claramente acá hay que ponerle tiempos no humanos. Sí. Hay dos temas que me interesa plantearlo, que es, por un lado, la respuesta al incidente en sí, ¿sí? Y tocando, capaz que en el panel de hoy temprano, capaz que se habló algo, que es, una cosa es que una empresa afectada por un incidente de esto tenga la capacidad de poder recuperarse del incidente. Por otro lado está lo que planteamos acá en la pregunta, onda, ¿qué posibilidad hay de llegar a quien está atrás de esto? Porque sabemos que son gente, ¿sí? que tienen un fin económico, o sea, buscan plata, ¿sí? Quizás en Petya, como decía Mauro, no tanto, quizás tenían un fin más belicoso, con la finalidad de romper, pero explicándolo para mi madre, ¿hay posibilidades de llegar a ver quién está atrás de esto? Todos vamos a morir. Sí. A ver, Coco, vos me contaste que estuviste haciendo... Vos contaste que, bueno, Mauro, creo que vos también, que estuvieron haciendo un análisis sobre los binarios de los... ¿Qué vieron ahí? Ceros y unos. Ceros y unos. No, el binario del WannaCry, que es en el que yo estuve más involucrado, es un binario que, como decía, es medio extraño. ¿Por qué es medio extraño? Primero porque tiene el kill switch famoso. El kill switch es una serie de instrucciones que en realidad lo que hacía el WannaCry, o una de las versiones del WannaCry, después fue mutando el WannaCry, pero digamos que la cepa originaria y las primeras subcepas se mantuvieron así, tenían este kill switch. El kill switch, básicamente el WannaCry, cuando iniciaba, después de pasar por el proceso de infección, entraba en el proceso de cifrado de información. Previo al proceso de cifrado de información, lo que hacía era verificar de que ¿cómo se llama? De que no hubiera un determinado nombre registrado en los DNS. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué fue lo que tuvo la propagación? Ahí va, exactamente. Lo más lindo que al que lo descubrió lo mandaban en cana, ¿no? Vamos arriba. Todavía está en cana, sí. Sí, eso. Sí. Gracias, pibe, anda atrás de las rejas. Sí. Bien, vamos arriba. Hablábamos hoy temprano con Mauricio, que es justamente quien es cierto, ¿no? El Marcus famoso, la persona que detectó cómo detener el WannaCry, que al fin, o sea, el malware tenía un comportamiento que verificaba si existía un dominio, si el dominio no existía, infectaba, si el dominio existía, no hacía la infección. El tipo es claro, el tipo se daba, el research se dio cuenta de ese comportamiento y registró ese dominio, que era un dominio que no existía, y ahí WannaCry dejó de propagarse. Ahora, ahí hay un temita, ¿no? Ahí hay un temita que capaz que está relacionado con la pregunta anterior. Esta misma persona que detectó y de alguna manera que fue héroe porque detuvo la propagación de WannaCry, ¿sí? Hoy está preso porque se le asigna que fue el creador de otros malware que andan en la vuelta. Lo que pasa es que hay líneas que son muy ¿cómo se llama? Grises. Muy grises, exactamente. La línea gris. Una vez está de un lado, otra vez está del otro. No. Digo, nosotros siempre estamos del mismo lado. Ok. Corten eso, de la verdad. Mauro, mira la cámara que tenés ahí. No, pero fuera de broma, hay una cosa bastante interesante del WannaCry, de ese kill switch, que primero que nada no era nada difícil de encontrar. O sea, lo primero que... String sobre el archivo te lo daba. Exactamente, y lo primero que hace el WannaCry es validar el kill switch, lo cual por sí ya es un comportamiento extraño en un worm. O sea, un worm normalmente, o un malware de cualquier estilo, lo primero que trata de hacer es garantizar su supervivencia.
Cuando yo infecto una máquina, ¿qué es lo primero que hago? No solamente infectar otra. No, tratar de que no me descubran primero. Claro. Me alojo en algún lugar donde sepan que no me van a buscar, logro tomar algunas interrupciones específicas para que no, para tratar de mantenerme oculto. Enmascararme. No es más caro, exactamente. Entonces, lo primero que normalmente, cuando uno analiza un malware en general, lo primero que ve son rutinas hiper recontra estandarizadas, alguna vez ve alguna innovación, pero en general bastante estandarizadas, de cómo trato de protegerme de los antivirus y todo lo demás. Porque si no, rápidamente va a saltar el antivirus, van a saltar los heurísticas y voy a salir volando de ahí. El flaco este no hacía nada de eso y verificaba el kill switch, con lo cual era muy extraño porque no llevaba el comportamiento del patrón normal de este tipo de malware. Al punto de que había algunos investigadores que pensaban, y que todavía afirman algunos, de que en realidad se escapó, de que en realidad estaban armando el malware. Sí, a mí me deja muy preocupado que lo primero que haga es eso. Claro. De hecho, me preocupa más eso que todo lo otro que vino atrás de WannaCry. Porque la preocupación mía atrás de esto es, está bien, se escapó, bla, 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 las teorías conspirativas, podemos entrar a charlar de todo eso. Si no hubiera habido un kill switch... Aparte, el mismo tipo de kill switch era muy relacionado con estar en un ambiente virtualizado. Estamos totalmente. Era bien fácil la preocupación mía es, si no hubiéramos tenido nada de eso, hoy capaz que estábamos todos infectados y no lo sabíamos. Totalmente. Y eso me preocupa más porque en algún momento se iba a activar el kill switch y ahí era donde, para mí incluso salió verde o se les escapó justamente por eso, porque el objetivo parecía, si sacamos teorías conspirativas, los extraterrestres y todo eso del medio, parecía ser justamente eso. Primero infecto a todo el mundo y después activo el ransomware para poder llegar a más cantidad de gente. De hecho, toda esta cantidad de cosas a mí me hace pensar más en que o se le escapó a alguien en un lab o, y esta es la que más me preocupa, fue la punta de lanza de una prueba de concepto que tenía una forma de frenarse, por decirlo de alguna forma. Sí, a mí la prueba de concepto no me cierra tanto porque ya quemaste el bug. O sea, tu propagación a partir del Eternal Blue ya fue. Pero tengo un mecanismo probado de cómo puedo hacer para llegar con el próximo Zero Day, y no te olvides que el leak ese tenía muchos Zero Days que hoy todavía no están pacheados, o conocidos. A mí me preocupa, de hecho después salió una versión nueva del WannaCry que para vos Coco, que atacaba Samba sobre la plataforma Linux. Exactamente, porque el que pone Samba sobre Linux se merece el ataque. el que tiene un share en internet también se merece el ataque. Exacto. Pero bueno, así que ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, pero salió una versión de WannaCry que era para Linux, que atacaba Samba, que tenía exactamente la misma vulnerabilidad, ¿no? Bien, entonces, quizás volviendo un poquito unos pasos para atrás, ¿no? Si existía el parche, ¿sí? Está bien lo de las ventanas. ¿Por qué no se actualizaron el sistema? Yo lo pienso más por el lado de la ventana. Adhiero a Mauro ahí. Está bien, yo dije fallaron los procesos. En realidad acá es difícil. En un momento cuando hay ransomware en la vuelta, uno tiende a culpar al usaurio y mete en el usaurio al administrador negligente. De hecho, si uno ve las primeras noticias que salieron a la luz y los primeros comentarios expertos que había en la vuelta, muchos iban justamente por ese lado, porque decían, es ransomware. No, lo que tuvimos con WannaCry fue una redefinición del ransomware o una mutación de la forma. De hecho, a mí ya no me gusta llamarlo ransomware, para mí es un ransomware o alguna otra cosa, no es ransomware. Pues el ransomware requiere anuencia de alguien para hacer, o sea, no tiene este comportamiento viral. Entonces, acá le podemos echar la culpa a alguien. Tengo mi opinión, capaz que no la comparte nadie acá, pero sí, digamos. Pero más que culpas, o sea, el hecho es, tenemos que pensar hoy, como decía Mauro hace un rato, tenemos que pensar hoy de que las ventanas de tiempos de actualización... Sí, definitivamente, tenemos que redefinir los procesos y suscribo totalmente, no sé si bajar drásticamente, pero suscribo totalmente ahí a lo que dijo Mauro recién, o sea, tenemos que evaluar las cosas, en el particular en el área servers y en el área de servers de cara a internet con servicios de cara a internet, por acá eso fue lo que se dio, a servicios de cara a internet que en la vida a mí se me ocurriría, pero capaz que alguien sí, capaz que hay un caso de negocio que lo justifica. Pero si tenemos ese tipo de servicio de cara a internet, entonces el análisis que tenemos que hacer tiene que ser diferencial y no puedo aplicar a tabla rasa el de
if parche, then 30 días, 60 o you name it, porque pongamos que bajemos las ventanas normales y digamos, bueno, hoy estamos con 30 días como cosa normal, 30 días para un parche crítico, es un valor que más o menos todos manejamos. En 3 años, 30 días, con mecanismos de ataque más automatizados y dirigidos, y no va a funcionar. Entonces, no viene por ahí, tenemos que pensarlo de repente diferente. Lo que pasa es que me parece que todavía estamos con la cabeza en el reactivo y no pasamos al proactivo. ¿No? Digo, o sea, primero hay varios temas acá, ¿no? Ni al inmune, que debería ser el último paso. Pero acá hay varios temas, y es, primero, ¿por qué tenías esos servicios después de Internet? Primera pregunta. Segundo, si realmente necesitabas esos servicios, ¿cómo los estabas monitoreando? ¿Por qué no lo protegiste mejor? ¿Por qué no parchaste enseguida? ¿Por qué no pusiste ese equipo en un servidor al costado? ¿Por qué no pusiste un proxy? ¿Por qué no buscaste otro mecanismo? ¿Por qué no entró por una VPN? Digo... O sea, teníamos 1000 alternativas. ¿Por qué ese equipo quedó puesto de esa manera? Primera pregunta. Segunda, ¿cómo se estaba monitoreando? ¿Cómo es posible que yo me enterara de que por un servidor de la DMZ se me metió un worm hasta el eje horas después de la propagación? Hasta el eje en un protocolo de compartir archivos, de compartir disco. Exacto. Entonces, o sea, ¿cómo pasaste de la DMZ para adentro, flaco? Ojo que el WannaCry tenía otros mecanismos, no era el único, el de Eternal Blue, que fue el que generó más impacto, pero tenía otros mecanismos de propagación. Allá hay una pregunta al fondo. Sí, ¿nos podés dar un instante de sus bits 0 y 1? Voy a ir un poquito al entorno de los seres humanos. No sabe, no contesta si me sacás del 0-1, debe ser la respuesta. ¿Seres qué dijo? El 99% acá solo hablamos el lenguaje idioma español, no hablamos en bits. Si yo me entero, por ejemplo, un viernes porque un amigo me manda un mail fue exactamente lo que pasó. de Perú, me dice, che, Belín, avisando a la organización que salió WannaCry y que en Inglaterra ya hay entidades que cayeron hace algo. ¿Qué hago? Unplug. Bueno, primero que nada deberían haber ciertos procedimientos pensados para estas instancias, ¿no? O sea, gestión de crisis. Esto es claramente gestión de crisis, ¿no? Podría haber alguna especie de CSIRT o centro de respuesta que podría darte una mano en esos casos. Igual ya se enteró, ya podría empezar a actuar. O sea, claro. La primera cosa que iría a hacer es saber de qué me están hablando. Totalmente. Porque a mí cuando me dijeron WannaCry la primera vez, es lo mismo que te pasó a ti recién con lo que nosotros hablamos. Claro. No, o el Eternal Blue, digo, sí. Ahí tiene que haber un mecanismo, digamos, de propagación de información que, ojo, sí, pero también de propagación de la información asociada al incidente. O sea, yo creo que igual en este caso particular del WannaCry, la respuesta a nivel global en general fue muy buena. O sea, tenemos que pensar de que en 24 horas, gracias a Kill Switch, pero no, sí, que está preso. Pero ya se al tenía... Kill Switch y a la magnitud que había tomado, porque claro, se hizo demasiado público, porque de repente nos está pasando algo parecido y no es tan público. Pero lo primero que haría sería ver de qué me están hablando y ver si yo tengo ahí algo que me afecte. O sea, el análisis de riesgo primario de toda respuesta ante incidente es lo primero que haría. Y segundo, poner herramientas, o sea, ver qué de lo que tengo puede monitorear o identificar eso, y si no, hacer los ajustes necesarios para que si algo de ese estilo me levante una alerta de forma de ¿cómo se llama? De estar, de que se me genere, de estar al tanto de que puedo tener esto internamente. Rápidamente salieron firmas y salieron notificaciones para IDS, para IPS, para antivirus, para de todo. O sea, hubo una respuesta bastante rápida, pero... Yo creo que Evelyn, capaz que, a ver si yo entendí bien, algo que tenemos que tener en cuenta, y la comunidad de ISACA lo tiene más que en cuenta, es los incidentes pueden pasar en cualquier momento. Entonces, los planes de respuesta de incidentes tienen que ser 24/7, los 368 días del año, ¿sí? Entonces, no puede ser que nosotros tengamos un plan de respuesta de incidente de lunes a viernes, porque el incidente puede surgir en cualquier momento y tenemos que estar preparados, por lo menos para, como dice Coco, ver qué es lo que está pasando y tener gente disponible para atender. Si es el sábado a las 3 de la mañana, que vaya y atienda. Sí. Y aparte tenemos que entender, cuando pensemos en un incidente, me parece que es fundamental, y es, no necesariamente vamos a saber cuál es el incidente. Además.
O sea, el incidente puede ser de que sea una vulnerabilidad con, mirá, sí, nos volvemos este parche, entramos por acá. Pero podemos tener cero idea. Podemos encontrar un tipo adentro y no tengo ni idea por dónde entró. Entonces, ahí necesitamos un equipo de respuesta. Como quiera llamarlo. Tiene que venir gente técnica a picar bits, ceros y unos ahí y tratar de identificar por dónde pasó. O sea, hay todo un esquema de respuesta a este incidente, todo metodologías de forense y todo lo demás, y todo para tratar de investigar eso. Pero una de las cosas que tenemos que tener claro en el esquema de respuesta ante incidentes es que no necesariamente vamos a saber lo que está pasando, y muchas veces eso es lo más aterrador del incidente, de que vos tenés que tomar decisiones o ejecutar acciones sin información o con mala información, sin terminar de entender el problema, pero es parte de la respuesta a este incidente. Estás en una crisis, no estás en una situación normal. Hablando de eso, una de las cosas que yo haría previamente es prepensar, y a mí me gusta mucho pensar en esos términos cuando hablamos de gestión de crisis o de respuesta ante incidentes, prepensar las líneas de acción que podamos prever en ciertos casos. O sea, en el caso en particular, si lo vamos a llevar a ejemplificar con este caso en particular, yo sé que esto, en el momento que me empiezo a enterar de por dónde viene la mano, ya empiezo a saber cuáles son los servicios afectados, cuáles son los tipos de sistema operativo afectados, ya eso lo mapeo a mi inventario de superficie de exposición, ya sé si me va a pegar, no me va a pegar, si estoy más expuesto o menos expuesto, ya pues empiezo a tener información para saber o sea, lo peor que podemos hacer es desenchufar internet. Yo dije unplug, pero medio en broma. O sea, no necesariamente tenés que desenchufar internet. Además, capaz que la respuesta mejor no es esa. ¿Me explico? Pero de repente, si le ponemos 20, 30 minutos de pienso, a pesar de que el incidente esté súper caliente, a veces es mejor, algo que a mí me gusta decir mucho, y es stop, think, act. Y a veces vamos a act y nada de ni stop ni think. Tomemos unos minutos adicionales, veamos por dónde viene y tratemos de ciertas cosas tenerlas prepensadas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tendría prepensado? Este servicio lo puedo apagar sin afectar mucha cantidad de cosas. O sea, ¿me explico? O sea, puedo hacer el unplug, pero solo de este puerto. ¿Puedo dar de baja esta aplicación? ¿Y cómo hago para después seguir para adelante? Pero esas cosas que puedo resolver previamente, que puedo tener como analizadas en un tema de análisis de riesgo, no sé por dónde me van a pegar, pero sí hay cosas que sé cuál es el grado de exposición que me dan o cuál es el grado de afectación que tengo, y eso lo trato de prepensar en todo lo que hagamos de planificación de respuesta. Totalmente, porque nosotros los uruguayos tenemos esa manía de que cuando estamos en el medio de un incendio nos ponemos a diseñar el plan de evacuación, y normalmente, si todo esto se está prendiendo fuego, uno no tiene la cabeza tan fría como para decir, a ver muchachos, vamos a sentarnos, fuego, humo, ¿dónde estarán las salidas? Habría que poner carteles que indiquen la salida. Sí, no podemos hacer eso. O sea, pero ¿dónde? Vamos a ver sí, dónde para traerme el plano. Eso no es una buena práctica, y nosotros tendemos a hacer esas prácticas. De no prepensar cuáles son nuestros servicios mínimos, qué es lo crítico, qué es lo que puedo apagar por las dudas, razonablemente, en un escenario extremo, porque en este caso rápidamente supimos el vector de propagación y todo lo demás, pero uno tiene que pensar de que a lo mejor uno puede estar 24 horas o más, en lo cual lo único que sabe es que se está diseminando un worm por todo el mundo, que le pegó a medio mundo, que está haciendo crema todo, y no se sabe cómo eso se está propagando. Y uno tiene que lidiar con esa situación. O sea, no es changa la cosa. Entonces, para ir redondeando, porque ya estamos sobre el pucho de los minutos. No, se nos terminó el tiempo. Poquito. Si tenemos que resumir, ¿sí? si tenemos que resumir es, tenemos que rever los tiempos de actualización de parche. ¿Sí? Sí. Tenemos que rever los planes de respuesta a incidentes. Totalmente. ¿Sí? Y yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes en nuestros planes de respuesta. O sea, tenemos que realmente pensar situaciones extremas. Es preferible, no creo que o sea, estamos en un lugar público, no, pero hay cosas que es preferible tenerlas y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas. Y entonces es preferible prepararse para un escenario terriblemente crítico y que nunca suceda,
a prepararse para un escenario promedio que después se nos presente un escenario que sea mucho más complejo de esos. Entonces, tenemos que ser muy exigentes con esa planificación. Tenemos que ponernos en situaciones en que realmente se nos complique la historia, donde realmente digamos, si nos pasa esta, estamos en el horno. Pero esa conclusión ya nos da el pie para decir, bueno, pero ¿y qué hacemos? Ya sabemos que en esta situación estamos en el horno. ¿Podemos tomar alguna medida? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Asumimos el riesgo y sabemos, mira, pasa esto, estamos en el horno, pero tenemos que ser muy exigentes en esos planes de riesgos y no solamente cubrir los casos habituales, estándares, promedios y todo lo demás. Para mí tenemos que ser muy, muy exigentes. A eso yo le sumaría alguna cosita más. Una tiene que ver con el todos vamos a morir, y es voy a tratar de ejemplificarlo en castenayo. Estamos en el medio de una zona de conflicto y nosotros estamos queriendo hacer una mudanza de apartamento. Entonces, vamos a recibir balazo en el camión y algún mueble va a salir herido. No es el atacante que estábamos acostumbrados a ver el origen original del problema solamente hoy. Estamos en un escenario en donde las cosas pueden haber aparecido porque no necesariamente un atacante arrancó con ese problema. Esa es una de las cosas que a mí me pone nervioso. Me encanta porque me va a dar trabajo, pero me pone nervioso de cara a las organizaciones a las que estoy tratando de proteger. Y la otra es, arrancamos hablando de ransomware, y sí es cierto, 2017 es un año ransomware. Esto en particular mutó un poco la forma de atacar, pero si vamos a otros problemas que tuvimos también, y NotPetya fue uno de ellos. Bueno, el usaurio sigue siendo el labor más débil. Sí. Porque para todo lo demás existe un producto, un procedimiento, alguna cosa para hacer, pero la persona sigue siendo en el caso de WannaCry, el usaurio, como dirías vos, no lo podemos culpar. En este caso en particular no lo podemos culpar, sí. Pero no por eso bajan los números de ransomware y spear phishing que estamos viendo. Entonces, no nos podemos olvidar del usuario. Por más de que tengamos que salir a prestar atención a cosas, y digamos, en esta el usuario no tuvo culpa, no podemos olvidarnos de que al final del día no dejan de ser el vector más débil que tenemos hoy, y a medida que vayamos haciendo cada vez mejores protecciones, peor nos van a pegar del otro lado. Mauro decía hoy temprano que recién estamos a mitad de año, ¿sí? Y ustedes entienden que podrían ya llegar a ver en lo que queda del año, porque obviamente si pensamos más adelante, obviamente que sí, pero en lo que queda del año, podemos insinuar que o prever que puedan llegar a ver situaciones similares a la de NotPetya o la de WannaCry. Yo ya te contesto eso, pero primero que nada, yo creo que esa famosa frase de la pregunta no es si vamos a tener un incidente, la pregunta es cuándo, se aplica y tenemos que estar preparados para ese cuándo. Ya no es si vamos a tener o no vamos a tener incidente, vamos a tener un incidente. Porque, como decía Coco, estamos en el medio de un campo de guerra. El cibercrimen es la principal industria delictiva del mundo, superando a la droga desde hace 3 años. O sea, es más rentable ser ciberdelincuente que ser narcotraficante. Exactamente, ¿no? ¿Cómo le erramos, Coco? Impresionante, ¿no? Nos paramos del lado equivocado de la valla. Claro, con lo cual, no me acuerdo si el número era algo así como $400.000 millones al año. O sea, que ellos gastan en McDonald's más de lo que todos nosotros juntos gastamos en seguridad informática al año. Entonces, ese es el enemigo que tenemos del otro lado, con lo cual seguro que en algún momento vamos a tener un incidente significativo y tenemos que estar preparados para manejarlo. Y ante la pregunta tuya, a mí me llamaría mucho la atención si termináramos este año sin otro incidente grande, significativo. Me llamaría mucho la atención. Estoy de acuerdo, a mí me gusta el todos vamos a morir, y seguramente vamos a tener otro incidente grandote. Ese incidente grandote seguramente nos va a dar un montón de trabajo más, porque la gente va a salir corriendo, tengo que arreglar esto, ya, vení, por favor, ayúdame. Pero no podemos ser tan reactivos, Coco. Pero el punto es ese, exactamente. El punto es ese. No importa si tenemos otro. Y de hecho es difícil hacer futurología, y en particular la realidad es que
No, hay un tema de que... Las herramientas que se han van mutando, liqueado, ¿no? sí, pero además de las herramientas que se han liqueado, han usado un pequeñísimo porcentaje. Sí, de Shadow Broker lo que ha tirado es de poquitas herramientas, sí, y las va y soltando esa es en uno de cuentagotas. los problemas, porque Entonces, hay otro más, no me acuerdo cuántos Seven, vos capaz que tenés mejor memoria, no sé cuánto Vault, Seven o algo de eso, no me acuerdo, hay otro leakage más adicional al estilo de Shadow Broker y tampoco se han conocido ataques con esas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todas estas herramientas, a ver, hay plata atrás de esto, muchísima. Entonces, una de las cosas que vimos con WannaCry fue que la burrada del arranque se arregló y el grado de sofisticación de las primeras etapas en las que el malware quiere ocultarse y pasar desapercibido y aferrarse al sistema, se complejizó de una forma tal, se nos fue de mambo. Sí, entonces, para que tengan una idea en el castellano, el nivel de complejidad original del WannaCry es el nivel de un ransomware que podemos hacer el Coco y yo medios borrachos un sábado de noche. O sea, hay mucho camino por delante en las industrias delictivas y es muy probable, o todos estamos esperando, ver worms o malwares muchísimo más complejos. Están pagándole a desarrolladores de élite, ese es el tema. Entonces no podemos seguir trabajando reactivamente esperando que caiga un malware para analizarlo. A ver, es divertidísimo, sí. Porque la verdad que yo me divertí la pasamos bomba, infectando máquinas virtuales, pero no podemos trabajar más así, no podemos. No. Bien, bueno, gente, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes por invitarnos. Yo lo disfruté un montón, no sé si ustedes. Comentarles que en la revista Percepciones